Cecilia me recomendó entrevistarla a Domenico, o Urbano Humano, que fue el primer episodio de esta serie. Nunca había escuchado hablar de su colectivo y me encantó conocerlas. Gracias, Domenico. Y me gusta saber de colectivos de arquitectos y diseñadores. Creo que en el futuro vamos a trabajar así, de maneras flexibles y abiertas. Cecilia y Carolina son parte del colectivo Urbanismo Vivo en Argentina. Ellas creen que todas las personas que habitan la ciudad son constructoras de la ciudad y su trabajo propone sensibilizar a la gente con su territorio. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Se presentan? Bueno, yo soy Carolina Huffman, arquitecta de profesión, formada en urbanismo, especializada en movilidad y en caminabilidad. Hice un máster en Barcelona, trabajo en temas urbanos y soy docente en universidades. ¿En dónde sos docente? Ahora en FADU, hasta el año pasado en Ditela, en UP, en Austral. ¿Y qué enseñas? Y en FADU también. Planificación urbana. Ok. Eso es una materia de arquitectura. Siempre, o sea, en la Austral es un curso para extranjeros que vienen a hablar de ciudades globales y el resto es dentro de la carrera de arquitectura. ¿Y el máster que hiciste en Barcelona de qué era? El máster que hice en Barcelona es máster laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Era sobre vivienda, pero en términos como de ciudad. O sea, de cómo se implanta la vivienda en la ciudad y cómo vivimos las ciudades. O sea, era vivienda urbanismo. Ah, qué interesante. ¿Y vos, Cecilia? Yo soy Cecilia Ciancio, soy arquitecta también. Soy bastante arquitecta porque trabajo la mitad del día en obras hace muchos años. Trabajé también en el gobierno de la ciudad en la urbanización del barrio 31. Y nada, yo empecé hace 2 años con Urbanismo Vivo, también intentando como encontrar dentro de la profesión un lado más activista y como la búsqueda del bien común, digamos. ¿Y qué es Urbanismo Vivo? Urbanismo Vivo es un colectivo de arquitectas que trabaja en temas urbanos en el territorio a partir de una sensibilización del territorio y trabajo con la gente para conectar con una ciudadanía más activa a través de proyectos de innovación urbana y repensar las ciudades de un lugar más humanizado. ¿Cómo me van a contar algunos casos, no? Porque esto me suena, ¿qué es esto de sensibilizar el territorio? ¿Que la gente esté como más conectada con su lugar? Sensibilizar el territorio tiene que ver con que la gente esté más conectada con el lugar desde su propio activismo, interrumpir esa cotidianidad rutinaria y justamente como repensar la ciudad desde el uso cotidiano y pensar en esas múltiples voces que habitan el territorio y cómo se diseña a partir de la identidad local y como los deseos y necesidades reales de cada lugar. Sí, como partiendo de la base que entendemos que todas las personas que habitan la ciudad son constructoras del lugar que habitamos, entonces cómo generamos proyectos o situaciones o espacios de encuentro que posibiliten esa creación colectiva. Ok, y una de las maneras de crear colectivamente la ciudad, una de las métodos que ustedes usan mucho es esto de las caminatas, ¿no? Sí, usamos la caminata como una herramienta metodológica. Pero ¿tiene que ver con las caminatas de Jane Jacobs? Las caminatas de Jane Jacobs son un movimiento global que invitan a partir de la muerte de Jane, tener su legado vivo y entonces salir a caminar las ciudades como en conjunto para mirar la ciudad de otra forma, entenderlas de otra manera. Las Jane se dan a nivel global en más de 400 ciudades en el mundo y cada ciudad elige darle como su propia impronta. En Buenos Aires las empezamos a hacer en el 2012. Fueron mutando la propuesta de la caminata. Las primeras tenían que ver con justamente hablar de toda esta idea de ciudades humanizadas y de Jane Jacobs. O sea, hace 2 años lo modificamos a justamente que se llame Festival de Caminatas, o sea, cambiarle el nombre a un nombre español
abrirlo a muchísimos otros líderes de caminatas que propongan maneras lúdicas y maneras distintas, interesantes, de mirar la ciudad con otros ojos. ¿Qué quiere decir que hay líderes de caminatas? ¿Hay gente especializada en hacer como actividades mientras uno camina por la ciudad? La idea de los líderes es justamente, son gente muy interesante, que hacen cosas interesantes y que la idea es salir a caminar con ellos y que nos muestren su forma de mirar la ciudad. La idea es justamente mezclar la interdisciplinaridad de todos estos líderes para entender como las múltiples formas en las que se puede mirar a la ciudad desde todas las temáticas que la atraviesan. Justamente el líder tiene esa misión de poder plantear la temática y la forma de encontrarse, pero ir construyendo la caminata como entre todos los que participan. Y como, por ejemplo, a ver, dame un par de ejemplos. ¿Qué sería un tema de una caminata? Bueno, hubo una caminata con niñas, justamente se les proponen ejercicios y actividades mientras caminan para ver su mirada y su voz en la ciudad. Otra caminata que hubo fue de cosechar árboles frutales en la ciudad. Otra tuvo que ver con específicamente Borges, por ejemplo, y admirar la vida de Borges a través de la lectura de una calle. Otras que cuentan sobre, por ejemplo, hubo una en Barrio 31 para justamente poder meternos adentro del barrio y conocer a la gente y los procesos de Barrio 31 es una villa de emergencia, ¿no? Sí. Sí. Es un barrio muy pobre. Sí. En origen era una villa, actualmente después de todo este proceso de urbanización se le llama Barrio 31. La idea fue justamente hacer un proceso de urbanización para la integración de la villa en la ciudad. O sea que se les cedieron los terrenos a la gente que había tomado esas tierras. Eso está en proceso todavía, pero lo que se está haciendo son obras de infraestructura, por ejemplo, cloacas, infraestructura sanitaria, infraestructura eléctrica. Se están haciendo mejoramiento de viviendas, espacios públicos y viviendas nuevas, las viviendas que había que relocalizar. Bueno, entonces, ¿y que ustedes cómo es esto que tienen como un festival de caminatas, puede ser? Claro, este festival de caminatas se da el primer fin de semana de mayo, o ahí, bueno, este año será el segundo fin de semana. Justamente es el fin de semana de mayo, que sería el cumpleaños de Jane Jacobs, entonces es alrededor del mundo. Que todo el mundo sale a caminar. La idea es invitar a la máxima cantidad de gente que quiera sumarse a salir a caminar. Y si alguien quiere ir a caminar en su ciudad, ¿cómo se entera que están estas caminatas? Está publicado en redes y en la página web, la de Jane's Walks Buenos Aires, Festival de Caminatas, en Urbanismo Vivo. O sea, lo que intentamos hacer también es llegar como a prensa masiva, como a diarios o algún canal de televisión, como para entender que el público que nos sigue a nosotras en redes ya va a venir o se va a enterar de alguna manera, pero la idea nuestra es poder acceder a cualquier persona que quiera participar, porque nos interesa como tener esa multiplicidad de miradas dentro del festival. Claro. ¿Y hay alguna especie de contacto con los demás en el mundo que también están caminando? ¿Existe como algún streaming donde todos se juntan? ¿O uno sabe que los demás en el mundo están caminando y nada más? Existía una sede global con sede en Toronto, pero hace un año la cerraron y ahora quedó un grupo de Facebook en el que estamos todos ahí y nos vamos contando y ahí vamos hablando. Pero no se comunican en real time cuando están caminando con otros caminantes en otras ciudades. No. O sea, lo podés hacer como proyecto, pero en principio no. Cada ciudad se encarga, porque justamente cada ciudad tiene su propia lógica. Hay ciudades que básicamente hacen guías turísticas y tiene que ver con salir a caminar, pero ya establecido y es más guía. Pues cada ciudad, que yo, bueno, nosotros acá en Buenos Aires lo reformulamos desde un lugar como desde invitar a gente como muy específica, donde justamente como les hacemos todo el acompañamiento. Hay otras ciudades que directamente la hacen totalmente abierta y sale a caminar cualquier persona, cualquier persona que se quiere sumar es líder. Lo que sí hay es como en general en Latinoamérica un vínculo bastante grande desde Urbanismo Vivo con el resto de los festivales o Jane's Walk que se hagan, porque hay como si fuera una especie de pasaje de aprendizaje o de entender bien de qué manera se podría hacer y se va armando como una especie de red, pero esa es más previa o durante el año, no ese fin de semana. También desde Buenos Aires
hemos fomentado muchísimo la replicabilidad de este proyecto en ciudades latinoamericanas y en Argentina. Entonces también, como ha sido muy del boca a boca y del acompañar a la motivación y a la colaboración en la organización a partir de nuestra propia experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de ustedes? ¿Por qué los hacen? Nuestra experiencia comienza en el 2012 en un congreso de urbanismo donde se iba a hablar de ciudades y la propuesta fue, si vamos a hablar de ciudades tenemos que salir a la ciudad. Entonces armamos esta primer caminata para hablar de ciudades en la vía pública. A partir de ahí empezamos a hacer una caminata por año. Justamente era poder continuar como con esta idea de conectar con la ciudad, conectar con gente. Empezamos a estudiar la ciudad cada vez más y había muchas historias de la ciudad que no se conocían. Y en el 2018 decidimos como agrandarlo completamente y abrirlo a otros líderes para como para justamente que esta masividad de miradas esté dedicada no solo como en la experiencia de la caminata en sí, sino en múltiples caminatas. ¿Y cuánta gente participa de una caminata? Cada caminata es bastante un mundo. O sea, una caminata en general pueden tener 35 personas. Ese sería el promedio. Hay caminatas de 20 y qué sé yo, el año pasado tuvimos una caminata de casi 250 personas. ¿Y cómo se diferencia de una guía? ¿Qué es lo que pasa durante esa caminata que lo hace tan diferente que ir a un tour caminando? Muchas de las caminatas proponen justamente como interacciones o ejercicios o diálogos o intercambio que tiene que ver con la participación de la gente que va y el construir la caminata a partir de la dinámica que se dé en la caminata, más que el líder esté como en un monólogo contando lo que se está viendo, sino que tiene que ver con eso, como con ejercicios o premisas o... Como el llamado a pensar juntas, digamos, como la idea del construir el espacio entre todas. ¿Y la caminata, el recorrido de la caminata ya está planeado? Cada líder diseña su propia caminata, tanto por las dinámicas como por el barrio y los lugares que quiere recorrer. Nosotras lo que hacemos es ayudarlos a pensar dinámicas o a pensar nuevas formas de hablar de eso, de lo que ellos van a hablar, de una forma más interactiva, y ayudamos en cuanto a consejos de cantidad de kilómetros a caminar, tiempos sugeridos, cantidad de paradas, como... Sí, a darle como un formato. Sí, hay algunas caminatas que son como derivas, pero en general la mayoría tienen como una pauta previa que de vuelta como es una caminata medio interactiva, se puede ir cambiando y se va modificando en la marcha, pero en sí como hay una estrategia, digamos. Perfecto. ¿Y ustedes fueron líderes también de estas caminatas? Sí, claro. No nos perderíamos de eso por nada. ¿Y qué hicieron? ¿Caminatas de qué, por ejemplo? El año pasado hicimos la caminata inaugural, que básicamente era como salir a jugar haciendo la apertura de este festival en equipos y grupos y bueno, jugar un poco con la ciudad. Otra fue Ciudad Feminista, charlar, ir caminando y recorriendo diferentes lugares a partir de esta mirada como sobre el feminismo y género y diferencias y desigualdades, condiciones y cuál es la propuesta del espacio público para cada emoción. Y después la de niños también la hicimos nosotros. ¿Y cómo eligen las paradas y los lugares en una ciudad feminista? Y en sí como depende mucho es como encontrar los signos de la ciudad patriarcal, está en todos lados, ¿no? Es como algo que siempre hablamos. Pero en definitiva elegimos, porque nos juntamos con un colectivo de colectivos que se llaman La Ciudad que Resiste, que la mayoría son de La Plata. Entonces elegimos como un lugar que nos pueda vincular un poco territorialmente y lo hicimos en Constitución, que es una estación de como un centro de transbordo que vincula como el centro con el sur de la ciudad. Y a partir de ahí, no sé, hay muchísimas cosas, o sea, de las grandes infraestructuras, los hospitales, o sea, los muros enormes que nos dividen como lo privado y lo público, como que también eso lo va dando un poco el espacio. O sea, nosotros tenemos temáticas para hablar que nos gustaría hablar y elegimos dónde de la ciudad podemos
encontrarlo. O en Constitución también hay mucha prostitución, ¿cierto? Muchísima prostitución, muchísima, bueno, eso como no, la inequidad social en Constitución es como muy evidente, la precariedad comercial, o la precariedad o la informalidad en realidad comercial también es algo como muy evidente, la masividad también, ¿no? Como el pensar en estos grandes lugares que responden a una lógica muy masiva y no tienen en cuenta quizás como la vida por ahí más cotidiana de todos, ¿no? Claro, como en definitiva es una deshumanización del espacio, entonces, ¿cómo nos encontramos o cómo nos desencontramos con el espacio en un lugar así de gigante y así de masivo? Perfecto, me parece que a las caminatas ya les dimos un montón de vueltas. ¿Hay algún otro proyecto maravilloso del colectivo de urbanismo vivo que me quieran contar? Como las birras urbanas. A ver, también por ahí de lo que se me ocurre de las caminatas es que, además del festival de caminatas, nosotros, pero como un comentario quizás, como nosotros usamos el caminar como una herramienta metodológica para la participación y para el encuentro. Entonces, más allá del festival, que es un evento cultural, concretamente, en procesos de diseño, de planificación o de encuentro con vecinos, la caminata es una de las herramientas que usamos para el diálogo. O sea, por ejemplo, dame un ejemplo, que estás construyendo una casa y te vas a caminar con el propietario o con el que está construyendo por el barrio. Por ejemplo, concretamente un ejemplo fue, estábamos haciendo el diseño participativo de una plaza e hicimos una caminata sensorial alrededor del entorno de esta plaza para conectar con este lugar a partir de los sentidos y de las emociones que nos iban produciendo la composición de todos los sentidos, cómo estaban como afectados o resaltados. Perfecto, o sea, como estuviste como escuchando a los vecinos y qué les sugería todo lo que pasaba alrededor de ese territorio. Claro, como qué sonidos encontramos en este lugar mientras caminamos, situación de tacto, cuestiones como más físicas, nos permiten el circular por estos lugares, que de las cosas que se ven, qué es lo que estamos como viendo, pero ya como desde una mirada como más agudizada y no desde el mirar así frenético, ¿no? Como de justamente ajustar la percepción de los sentidos para el registro de la experiencia completa. Claro, y un poco, un ejemplo, lo que surge de esa caminata y en realidad de como de todo el proceso participativo, es que en la plaza que se estaba diseñando hay una zona de árboles y de plantas que atraen a mariposas. Entonces se diseñó en la plaza un espacio de mariposas. Como que el proceso participativo no es solo con los humanos, sino con todos los organismos vivos que están alrededor del lugar. Los organismos vivos más naturales y los organismos vivos, por ejemplo, el auto. Entonces, ¿cómo nos afecta la experiencia de la convivencia con el vehículo, como en el espacio y para con nosotros? Me encantaría participar en una de estas caminatas. Acá en Helsinki también se organizan, solo que hasta ahora nunca fui. Ahora que me mudé por unos meses a un barrio nuevo, un barrio muy raro, me encantaría que alguien organizara una caminata por acá, contándome historias. Sé que varios presidentes vivieron en este barrio y enfrente de mi casa está la casa de un escultor muy famoso. Pero me falta el jugo, las historias detrás de esta gente y su conexión con el barrio. Eso me encantaría conocer. Vengo de un barrio activista, donde se organiza de todo, festivales, caminatas, feria del libro independiente con escritores e ilustradores del barrio. Y como somos muy activos con los vecinos y ayudamos a organizar muchas de estas cosas, nos conocemos, nos encontramos de casualidad y caminamos el barrio. Tenemos nuestro grupo para planear extempore, por ejemplo, salir a correr o meternos al mar. Mientras esperamos que reparen los caños de mi casa, vivimos en este otro barrio en el que no conozco ni al loro. Es un barrio precioso, es una isla cerca del centro, donde hay muchas embajadas. Un barrio donde la gente sale poco y me siento como sapo de otro pozo. Por eso me encantaría también una caminata como la que proponen Cecilia y Carolina para conocer el barrio y su gente. Estas caminatas me las imagino geniales para la integración de los vecinos a la comunidad del barrio. Y para los que no son vecinos, se enteren cuál es la onda. ¿Y las birras urbanas qué son?
Aparte de ir a tomar cerveza juntas. En definitiva, o sea, ir a tomar birras juntas es como la parte más importante, pero en sí surge un poco del Festival de Caminatas pasado, que lo que intentamos hacer es como armar una red y un espacio de encontrarnos y de pensar juntas con los líderes de caminatas. Entonces pensamos como cómo podemos continuar con este espacio a lo largo del año. Y se nos ocurrió eso, birras urbanas, que básicamente es eso, un espacio para pensar en las ciudades desde una forma mucho más relajada, desde amigues, como con dinámicas lúdicas también. Entonces, cada mes vamos planteando, en realidad no vamos planteando, cada mes se va sorteando alguna temática de alguien que esté ahí, que quiera participar, y al mes siguiente se hace. Nosotros tenemos un acompañamiento como un poco más desde afuera, que es como cómo plantear la dinámica, dónde se va a hacer, cómo invitamos y como un poco más de apoyo, pero todo el tema lo plantea la persona que haya salido sorteada. Y nosotras también ahí, a partir de ahí conocemos a muchísimas más personas, aprendemos un montón, o sea, es como que es un espacio súper lindo para nosotras también. Y por ejemplo, los temas que fueron. El primer tema, El primer tema fue placemaking. Ah, cierto. Porque se daba, o sea, todo esto surge del encuentro de placemaking en Lima. Entonces a partir de ahí comienza como para contar de qué va placemaking, de qué se va a hacer. Y ahí empezamos a sortear las temáticas. Una fue las cooperativas, la vivienda a través de cooperativas. Otra tuvo que ver con el ambiente y la sustentabilidad, o sea, como el impacto en realidad urbano en el mundo. Otra tenía que ver con el diseño de espacio público en villas o en asentamientos. ¿Y qué es esto del placemaking que también pasa en Lima? Placemaking es un concepto de cómo diseñar espacios públicos a través de la participación, que tiene que ver con la experimentación quizás de lugares a través de urbanismo táctico, que involucra a quienes están habitando estos lugares, pero repensar un lugar de una forma liviana, rápida y barata para probar un nuevo funcionar y pensar en una solución más permanente posterior. Entonces, el placemaking tiene que ver como con esta instancia intermedia entre el diseño final, si se quiere, o con la propuesta de que haya un nuevo diseño y lo que está sucediendo en los lugares. Es un movimiento que se da, o sea, es una forma de urbanismo a partir de un movimiento que surge y que se convierte en un movimiento global con una red de placemaking global y puntualmente se arma red como más de regiones, con lo cual hay una red de placemaking Latinoamérica y entonces se hace un encuentro anual en una ciudad para hacer un congreso y un encuentro de quienes forman parte de esta red y quienes quieran ir a hablar o encontrarse charlando sobre placemaking. Muy bien, ¿y qué se ven haciendo en unos años? ¿Qué se imaginan que va a pasar con este colectivo que tienen? Dios mío, qué nivel de presión. No sé. No, pero a nosotras en sí, particularmente justo a las dos que estamos acá, nos gustaría mucho estar en un espacio o promover algún espacio, porque también entendemos que una de las cosas más lindas que tiene el urbanismo vivo es que genera lindos espacios de encuentro, que después las temáticas pueden ir variando. Nosotros como que tenemos temáticas donde nos especializamos y otras personas también, pero nos gusta que la gente se encuentre, que la gente charle, que la gente aprenda y nosotros también. Entonces como que y complementarnos desde la interdisciplinaridad siempre suma a lo que son proyectos urbanos, justamente porque de lo urbano es la diversidad de temas. Entonces, esto que dice Chicha de pensar en un espacio de encuentro, pero también de producción y de retroalimentación y de colaboración en proyectos, es como el objetivo total. ¿Pero ustedes en el colectivo son todas arquitectas? Sí. O sea, cuando piensan en la interdisciplinaridad, se refieren a los participantes de las caminatas, por ejemplo, a los participantes de las acciones que ustedes hacen. No, trabajamos con socios que tienen diferentes como especializaciones. Por ejemplo, trabajamos con Artículo 41, que es también es como una ONG que trabaja en cuestiones ambientales y de economía circular. Nada, desde ese lado, como nos complementamos en miradas,
Sí, en sí siempre cuando nos convocan o pensamos un proyecto lo pensamos con más colectivos, como que en general siempre pasan, o más personas, ¿no? Nos gusta como trabajar con gente. Y una pregunta, ¿esto es para ustedes un pasatiempo o también hay alguna manera de generar un poquito de dinero de todo esto? A ver, o sea, el objetivo final es poder vivir de esto, pero me parece que va teniendo como dos puntas. Una que tiene que ver como con el colectivo en sí mismo, que a medida que va haciendo proyectos y va tomando forma y va pudiendo como mostrar las metodologías, va teniendo posibilidades de trabajo, que de hecho ahora estos 2 meses han surgido como varios. Y después también un poco a nivel personal, somos todas arquitectas, pero cada una tiene una especialización o una mirada sobre el territorio muy particular. Entonces también tenemos esa otra oportunidad de ese trabajo independiente en el que estamos especializadas cada una. Pero la idea es que todo, o sea, como poder trabajar con el colectivo en estos proyectos. Ok. ¿Y qué las inspira en este momento? Yo creo que lo que nos inspira en este momento, a ver, son varias cosas. Una son los desafíos reales, como del territorio real, trabajar con gente en el lugar, con espacios reales, tener esta posibilidad como de transformación en colaboración. Otra cosa que nos motiva un montón, bueno, por ahí es un poco repetitivo, pero el trabajo en equipo, el que estos trabajos proponga abrir, qué sé yo, como a otras miradas. Ahora estamos teniendo un proyecto donde abrimos a una socióloga y entonces una socióloga empieza a ser parte de este equipo. Como hay diferentes excusas que nos permiten en el trabajo, que nos permiten como abrir y conectar con otros para pensar de formas distintas, que me parece que ahí está como el desafío de las ciudades y de toda organización que está trabajando en ciudades, como mantenerse despierto y moviéndose. ¿Y les parece que, por ejemplo, a partir de estos encuentros que están haciendo, ustedes están conociendo gente que no está normalmente en su burbuja? Que de estos encuentros está participando gente de otros estratos sociales, de otros círculos, o sea, gente diferente que no es una reunión de amigos. En birras urbanas no, en sí como que esa es una autocrítica que tenemos bastante, que en sí es como un espacio bastante heterogéneo, no, homogéneo, pero en sí siempre los proyectos que más nos interesan son los que sí podemos acceder y llegar y compartir con otras personas. ¿Y hay algo que están leyendo que les recomendarían a la audiencia si tiene ganas de leer algo sobre esto, urbanismo vivo? Leyendo o escuchando o mirando. El otro día yo, bueno, leí La teoría de King Kong. Yo la recomiendo, pero bueno, por ahí es muy a la persona, pero es como un cambio de mirada. Y después, bueno, el libro de Saida Mushi de Mujeres, Casas y Ciudades, pero bueno, evidentemente estamos en una temática de lectura. ¿Y esto de la teoría de King Kong qué es? La teoría de King Kong es un libro de una francesa que cuenta a partir de su propia experiencia y de experiencias con otras mujeres y repiensa diferentes miradas de temáticas que por ahí tenemos como incorporadas y desde su propia experiencia y a partir de su propia experiencia como persona y a partir de haberse metido en el tema, cuestionar estas formas como de la propia vivencia de estos temas. Entonces habla de violación, habla de prostitución, como habla de la mirada del hombre para con la mujer y viceversa, como de la domesticidad. Perfecto. ¿Hay algo que les tendría que haber preguntado que no les pregunté? Ay, ¿sobre qué? No lo sé. Siempre pregunto al final si se me olvidó algo de lo que querían decir y no lo dijeron. Lo del congreso, que nos gustaría contarlo. O sea, vale. ¿Qué congreso? ¿Quieres hacer la pregunta? Dale. ¿Cómo queda? ¿A qué congreso van a ir? ¿O qué congreso están organizando? ¿Cuál sería el próximo congreso en agenda? Si me querés contar un congreso, dale nomás. Mirá, sí, ahora que
me lo planteas de esta forma, como un congreso. En octubre estamos organizando en Buenos Aires un congreso que se llama Ciudades Comunes, justamente para hablar de esta ciudad común que tiene que ver con lo que es común para todos en términos como de la normalidad y la cotidianeidad, pero que también habla de lo común, lo público y lo que es de todos. Y entonces, a partir de esto, empezar a hablar de las diferentes temáticas que van haciendo y construyendo esta ciudad abierta, pública y común y cotidiana. Y va a ser un encuentro de una semana que involucra festival, festival de caminatas, involucra curso, una incubadora, está con alianza con el BID, y el congreso en sí mismo, que son 3 días para presentar, hablar, encontrarnos, charlar. ¿Y ya tienen el programa listo o si alguien quiere participar todavía se puede mandar propuestas? No, de hecho vamos a armar convocatorias abiertas sobre muchos de los temas y los ejes a tratar. El congreso va a ser de charlas, exposiciones, pero también va a ser de talleres y espacios como lúdicos, no tradicionales, que se van a armar convocatorias para invitar a diferentes expositores o líderes, vamos a seguir con lo de líderes, para hablar de estos temas. Estos temas serían la ciudad inclusiva, cultura de identidad, cohabitar y nuevas domesticidades, derecho a la ciudad, de laboratorios cívicos y gobernanza abierta y bueno, se me está olvidando. Y desarrollo regenerativo. ¿Y este congreso es internacional o la idea es que sea un congreso como local para hablar de estos temas en Buenos Aires? Es local, es regional en términos latinoamericanos, dado que también es la sede de Placemaking Latinoamérica, y es internacional, pero enfocado en el habla hispana. Ok. Lo último que les quería preguntar es, ustedes mencionan mucho estas dinámicas y lo lúdico y que hay como algo del juego en estas caminatas. ¿Hay algunos tipos de metodologías que usan y que están en algún lado que uno las pueda mirar? No están abiertas en términos de bajada teórica, son más como de experiencias o experimentación en diferentes talleres o formatos de encuentro. Sí, como que un poco las vamos armando esas dinámicas o esas metodologías según el espacio y el contexto, pero sí, una cosa que nos vemos haciendo también, que me acordé, es empezar a tener una mirada teórica sobre lo que hacemos y esa bajada metodológica. Bueno, yo no me refería a algo súper teórico, me refería a ver qué buena idea lo de la caminata, a ver, quiero ver cómo la hacen, dónde está documentada, cómo me copio el juego y la hago en Helsinki, por ejemplo. Ahora estamos haciendo una publicación del Festival de Caminatas 2019, está como cómo ha sido nuestro recorrido, cuál es la metodología de aproximación y toda la batería de las 35 caminatas que se hicieron, cada una contando de qué temática fue y con qué sentido. Y entonces, ahí sería como la primera publicación. Después está la página web de Urbanismo Vivo, donde tiene muchos de nuestros proyectos, que hay que actualizarla, pero tiene muchos de nuestros proyectos que cuentan un poco, pero son quizás más resultistas que expositores del proceso. En el diseño participativo también se habla de la caminata como método. Esta charla me hizo acordar un artículo muy bueno que voy a dejar el link en nuestra página web, que se llama Design with the Feet, Walking Methods and Participatory Design. Diseño con los pies, métodos, caminantes y el diseño participativo. Es un artículo súper interesante que analiza un caso que se usan caminatas para diseñar un barrio. También está bueno el artículo porque mapea muchos estudios en los que se utilizan las caminatas. Para mí la caminata como método es algo donde tenemos que ir, sí o sí. Creo que en un tiempo estar sentado frente a la computadora va a ser un poco como se considera fumar, una práctica desvalorada. No podemos seguir estando sentados tanto tiempo. Nos hace mal, no solo al cuerpo, sino al cerebro.
Y si queremos ser más creativos, tenemos que caminar más, hacer más seminarios caminando, reuniones caminadas, todo lo que más podamos en movimiento. Tenemos que explorar más en las maneras que trabajamos en grupo. Está estudiado que mover el cuerpo promueve mover el cerebro. El otro día me preguntaron cuándo me aparecen las ideas, y sí, mi respuesta es que muchas veces es cuando vuelvo a casa en bici o cuando voy al baño, cuando estoy en movimiento. Y nosotros, los diseñadores de servicio, que organizamos un montón de talleres, podríamos usar mucho más la caminata, porque en la caminata hay más fluidez entre la gente, no hay grupos estancos, los participantes charlan con unos y después con otros, y eso pasa muy naturalmente. Eso me gustaría probarlo más. Gracias por las caminatas. A Cecilia y Carolina. La música del podcast es de Antonio Zimmerman.